18 de mayo de 2008. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando Brian Swanson escuchó por última vez la voz de su hijo Brandon al otro lado del teléfono. No hubo gritos, no hubo despedidas, solo dos palabras dichas en un susurro tenso: "Oh, mierda". Y luego, el silencio. Desde ese momento, Brandon Swanson, de 19 años, simplemente desapareció. Ni su cuerpo, ni su teléfono, ni su ropa fueron encontrados. En medio del campo, de noche, bajo un cielo sin luna y rodeado de kilómetros de granjas y ríos crecidos por las lluvias, se desvaneció. Lo que pasó esa noche, nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que algo no encaja. Todo comenzó el 13 de mayo. Brandon era estudiante universitario. Había terminado el semestre y decidió celebrarlo visitando a varios amigos. Primero estuvo en Lindt. Luego condujo 35 millas al noroeste hasta Canby. Se fue de la última fiesta alrededor de la medianoche. Había bebido un poco, pero todos aseguran que no estaba ebrio. Poco después de la 1 de la mañana tomó una decisión extraña. En lugar de volver a casa por la autopista, eligió caminos rurales y oscuros. Quizás por costumbre, quizás por confianza o quizás por ninguna razón en particular. Fue en uno de esos caminos que su coche, un Chevy Lumina verde, se deslizó hacia una zanja. El coche no sufrió daños, estaba simplemente atascado. Brandon, sin poder moverlo, llamó a sus padres. Durante casi 47 minutos permanecieron en contacto mientras ellos intentaban encontrarlo. Él insistía en que estaba cerca de Lindt, un pequeño pueblo que conocía bien. Dijo que dejaría las luces encendidas del coche, que vería a sus padres en el estacionamiento de un bar. Pero ni ellos lo veían, ni él los veía a ellos. Ambas partes tocaban el claxon, encendían las luces, pero nada. Hasta que de pronto, mientras hablaban por teléfono, Brandon se detuvo y dijo: "Oh, mierda", y la llamada se cortó. Los padres intentaron devolverle la llamada. Durante un rato el teléfono sonaba antes de ir al buzón de voz, lo que significaba que seguía encendido. Buscaron sin parar hasta el amanecer. A las 6:30 de la mañana contactaron a la policía, pero la respuesta fue la de siempre. Es un adulto, tiene derecho a desaparecer. El tiempo seguía corriendo. Más tarde, gracias a los registros telefónicos, la historia cambió. Brandon no estaba cerca de Lindt como él creía. Su última llamada fue registrada por una torre al noroeste de Marshall, casi 40 kilómetros lejos de donde él pensaba estar. Estaba completamente desorientado. A las 12:30 de la tarde de ese mismo día, los investigadores encontraron su coche. Estaba colgado en el borde de una zanja en un camino de grava, al norte de la autopista 68, cerca de Taunton. El coche estaba intacto, las puertas abiertas. No había señales de lucha. No había rastro alguno en la tierra que indicara hacia dónde caminó. Pero faltaban las llaves. Brandon se las había llevado consigo, lo que significaba que él planeaba volver. Se trajeron perros de Dakota del Sur. Uno de ellos siguió el rastro de Brandon durante 3 kilómetros, cruzando campos, cercas y caminos de tierra. El rastro terminaba en la orilla del río Yellow Medicine. Brandon, durante la llamada, había dicho que oía agua, que estaba cruzando los alambrados. Ahora todo encajaba. El río, esa noche, estaba crecido. Tenía zonas de hasta 3 metros de profundidad. Los equipos buscaron con perros, botes, caballos, buzos e incluso instalaron compuertas río abajo para capturar cualquier evidencia, pero no encontraron nada. Durante días, semanas, meses, Brandon no apareció. Y donde no hay respuestas, el vacío se llena con teorías, algunas lógicas y otras desesperadas. La más común fue el secuestro, un auto parado en medio de un camino rural, un joven caminando solo, de madrugada, en ropa informal y sin luz. Es una imagen vulnerable, pero no hay riesgos de forcejeo, nadie escuchó nada y nadie exigió un rescate. El teléfono de Brandon siguió sonando durante horas después de la desaparición. ¿Un secuestrador lo habría dejado encendido? Otra posibilidad fue que Brandon decidió desaparecer por voluntad propia, un arranque, una fuga, una segunda vida. Pero esto también choca con la realidad. Brandon había llamado a sus padres para que lo recogieran. Se mantuvo en línea con ellos durante casi 1 hora. Estaba comprometido con ser encontrado. Nadie planea desaparecer y al mismo tiempo pedir ayuda. ¿Y sus padres? Algunos llegaron a insinuar que podrían estar implicados, que tal vez lo encontraron y algo salió mal, que todo fue una coartada mal construida.
Pero eso significaría que mintieron bajo presión durante 17 años, que engañaron a decenas de investigadores, al FBI, a voluntarios, a medios y a sus vecinos. También estuvieron las teorías extrañas, que Brandon cruzó a otra dimensión, que sufrió una abducción alienígena o que desapareció en una falla cuántica. Estas ideas nacen del hecho de que nunca se encontró nada, ni el cuerpo, ni el teléfono, ni una prenda. Pero estas teorías se caen solas con un solo dato. Brandon nunca estuvo donde dijo estar. No desapareció misteriosamente desde un punto confirmado, se equivocó de ubicación. Y todo lo demás, todas esas teorías se construyen sobre una base equivocada. Las hipótesis se fueron desmoronando una a una. No fue un crimen, no fue un escape, no fue un portal al otro mundo. Entonces, ¿qué fue? Pensemos que Brandon no fue víctima de un crimen ni de algo imposible, que todo lo que ocurrió aquella noche puede explicarse con hechos concretos y una cadena de malas decisiones. Brandon dejó la fiesta pasada la medianoche y tomó un camino secundario. Según testimonios, Brandon no estaba en estado de ebriedad. Sin embargo, el cerebro y el sistema nervioso de una persona dejan de funcionar en su totalidad cuando hay consumo de alcohol de por medio. Brandon tomó un camino secundario pensando que creía conocerlo, o simplemente cometió el error de querer evitar la carretera principal. En algún punto se desorientó. Era una noche sin luna, sin farolas, sin GPS. Cuando su coche quedó atascado en una zanja, no entró en pánico. Llamó a sus padres y les pidió ayuda. Dijo que estaba bien. Hablaron durante casi una hora. Les contó que veían luces a lo lejos, que cruzaba cercas, que oía el sonido del agua. Creía que caminaba hacia el pueblo de Lindt. La torre celular lo ubicaba a más de 30 kilómetros de donde él creía estar. Caminaba sin saberlo hacia el río Yellow Medicine. Y entonces ocurrió. Tal vez vio el agua demasiado tarde, tal vez resbaló, tal vez simplemente la oscuridad le ganó. Dijo, oh mierda, y la llamada se cortó. El río esa noche estaba crecido, frío, con una corriente rápida, pero Brandon logró salir por el otro lado. Los sabuesos marcaron su rastro saliendo de la orilla opuesta, avanzando unos metros más por campo abierto. Brandon estaba empapado, desorientado y caminando bajo temperaturas muy bajas. La hipotermia comienza como cansancio, luego confusión y después nada. Posiblemente cayó, posiblemente se durmió y así, simplemente, murió. Al amanecer comenzaron los trabajos en la zona. Maquinaria agrícola, tractores, sistemas de riesgo. Es primavera en Minnesota y los campos no se detienen. Si el cuerpo de Brandon estaba tendido entre cultivos o cerca de una acequia, pudo haber sido destruido por completo, sin dejar rastros, solo partículas dispersas en el terreno. La teoría explica casi todo: la caída, la frase final, el cruce del río, la desaparición total. Y esto se confirma aún más cuando sabemos que los perros siguen encontrando rastros sin que hubiera nada físico a la vista. Los voluntarios y la policía escarbaron en todos los lugares donde los perros encontraban rastros y sin embargo nunca encontraron nada. Toda esta teoría solo tiene un defecto: el teléfono. El celular de Brandon siguió recibiendo llamadas durante varias horas, y eso descarta que se haya sumergido en el agua. No se apagó ni se dañó al instante. Entonces, ¿dónde está? ¿Lo dejó caer? ¿Lo soltó mientras cruzaba una cerca? ¿Está aún por ahí, oculto en algún rincón del campo? Parece poco probable, ya que la búsqueda de Brandon reunió a más de 150 personas que recorrieron a pie toda el área donde se supone que Brandon pudo haber desaparecido. El teléfono es la única pieza que no encaja, y como todo en esta historia, permanecerá sin respuesta. Después de todo, lo único que quedó fue el vacío, y una familia que se negó a rendir. Los Swanson dejaron encendida una luz de su porche todas las noches, no porque esperaran que Brandon volviera caminando, sino porque no sabían qué otra cosa hacer. Pero no solo se quedaron esperando. En 2009, un año después de la desaparición, impulsaron la aprobación de la ley Brandon en Minnesota, una legislación que exige a la policía actuar de inmediato ante la denuncia de un adulto desaparecido, sin excusas ni suposiciones. Una ley pensada para evitar que las horas decisivas se pierdan entre trámites y burocracia. Hoy, gracias a esa ley, otras familias no tienen que pelear por ser escuchadas. Y sin embargo, Brandon seguirá sin aparecer. No hay cuerpo, no hay teléfono, no hay respuesta definitiva. Solo una última frase, dicha con voz tensa como un presagio o una advertencia. Esa fue su despedida, no un adiós, no un grito. Y después, el silencio. Un silencio tan grande que, con los años, se convirtió en leyenda. Mientras tanto, en una casa cualquiera de Minnesota, una luz del porche sigue encendida. No para que Brandon vea el camino de regreso, sino para que el mundo no olvide que un día alguien se perdió y nunca más regresó.
Esta fue una producción de Saga. Te deseo una buena noche.